Nora Dalmazo y María Marta García Belsunce, casos marcados por el estatus y la impunidad. Las dos mujeres fueron víctimas de brutales homicidios y del escarnio público, con suerte diversa, con causas que siguen en el misterio. María Marta García Belsunce, 3 juicios y un crimen impune. El crimen de María Marta García Belsunce tuvo revuelo mediático desde que ocurrió aquel 27 de octubre del 2002. Aunque en un principio creyeron que la muerte de la socióloga había sido un accidente, la autopsia, realizada 35 días después, determinó que, en realidad, la víctima tenía 5 balas incrustadas en la cabeza. La incertidumbre y la necesidad de encontrar un culpable rápido hicieron que la causa fuera manoseada y que después de 3 juicios el caso aún siga impune. En diciembre del 2022, exactamente 20 años después de que se supiera que la socióloga había sido asesinada, el Tribunal Oral número 4 de San Isidro absolvió a Nicolás Pachelo, el último acusado. Sin embargo, en ese debate, los jueces sí encontraron culpable del delito de robo agravado y le impusieron una pena de 9 años y 6 meses de prisión. El exvecino del Country Camel admitió 6 de los 8 robos que cometió entre los años 2017 y 2018 que se le imputaron. Al conocerse la sentencia, en la sala de audiencia se escuchó: «Es una falta de respeto, la acaban de matar de nuevo». Carlos Carrascosa, viudo de María Marta, se mostró desconforme con la sentencia y afirmó: «Hay que creer únicamente en la justicia divina». Además, le escribió una larga carta a su mujer, la cual luego hizo pública. «Seguiré reclamando a la justicia en todas las instancias hasta tener una respuesta. Un dolor sin fin. La muerte de mi mujer no va a quedar impune». En el primer juicio, el viudo había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio en 2009, pero 5 años después intervino la Corte Suprema de Justicia para que se revisara la causa por irregularidades y en el 2016 el Tribunal de Casación ordenó su liberación y absolución. En tanto, Horacio García Belsunce, el hermano de la víctima, aseguró: «Es una vergüenza, un asco. No es que uno no crea en la justicia, sino que estos personajes no tuvieron los huevos suficientes para decir que se equivocaron». Él, junto a Irene y John Hortin, también hermanos de la socióloga, el primer médico que revisó a María Marta y la masajista, entre otros, fueron condenados en el segundo juicio como encubridores. Años más tarde, todos fueron sobreseídos. El 21 de diciembre, a menos de un mes del veredicto que selló la impunidad del caso, Pachelo pidió la excarcelación ante el tribunal que dictó su sentencia porque cree que compensaron una cosa con otra. El 27 de octubre del 2002, María Marta García Belsunce, de 50 años, fue hallada muerta por su esposo, Carlos Carrascosa, en un supuesto accidente en la bañera, en su casa del Carmel Country Club de Pilar. El 2 de diciembre del 2002 se exhumó el cuerpo 36 días después de la muerte y la autopsia reveló que la mujer había sido asesinada de 5 balazos calibre 32 en su cabeza y que un sexto le rozó en el cuero cabelludo. El 11 de diciembre de 2002 el caso se hace público, comienzan las hipótesis en torno al homicida y el primer sospechoso para la familia de la víctima es el vecino Nicolás Pachelo. El fiscal, en cambio, sospecha del viudo y de la familia. El 11 de abril del 2003, a pedido del fiscal Diego Molina Pico, Carrascosa fue detenido como presunto asesino de su esposa.
El 23 de mayo del 2003, el viudo recuperó su libertad con una morigeración de la prisión preventiva y tras pagar 100.000 pesos de fianza. El 16 de febrero del 2004, Molina Pico elevó la causa a juicio oral y consideró que el crimen se produjo en medio de una discusión por cuestiones financieras relacionadas al dinero ilegítimo vinculado al lavado de dinero. El 12 de julio del 2007, en el juicio ante el TOC 6 de San Isidro, Carrascosa fue absuelto del asesinato de su esposa, pero fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por haber sido encontrado culpable de encubrirlo. El 18 de junio del 2009, la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal bonaerense condenó a prisión perpetua a Carrascosa como coautor del delito de homicidio agravado por el vínculo. El 19 de junio del 2009, el viudo fue detenido en la casa de un amigo en un country de Escobar para comenzar a cumplir su condena. Fue a la unidad 41 de Campana. El 12 de mayo del 2011, los fiscales de Pilar pidieron la detención y la indagatoria a Irene Harting por el asesinato de su media hermana, María Marta García Belsunce. Con ello, la inhabilitaron para ser testigo en el juicio por encubrimientos a los familiares. El 17 de mayo del 2011, el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, rechazó la detención de Irene Harting por el crimen de su hermanastra al considerar que no hay pruebas para acusarla del homicidio. El 4 de noviembre del 2011, el TOC 1 de San Isidro, a cargo del juicio por el encubrimiento del caso, dictó las siguientes condenas: 5 años de prisión para Guillermo Bartoli, 4 para Horacio García Belsunce, 3 años y medio para Juan Harting y 3 para Gordon y Sergio Vinelo. Para todos ellos ordenó la detención inmediata, en tanto que absolvió a la masajista Beatriz Michelini. El 28 de noviembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó una revisión amplia de la condena al viudo. El 5 de febrero del 2015, Carrascosa abandonó la cárcel de Campana luego del que TOC 6 de San Isidro le concedió el arresto domiciliario monitoreado con una tobillera eléctrica. El 20 de diciembre del 2016, una sala de transición del Tribunal de Casación bonaerense anuló el fallo condenatorio tras descubrir graves irregularidades en la investigación y absolvió a Carrascosa. El 22 de diciembre del 2016, con la absolución de Carrascosa y como la causa prescribía en octubre del 2017, la Fiscalía General de San Isidro decidió armar un equipo de fiscales para que hagan una reinvestigación. El 6 de octubre del 2017, Nicolás Pachelo y su ex esposa Inés Dávalos fueron citados a indagatoria como sospechosos del crimen de María Marta. Para los nuevos fiscales, el móvil fue el robo. El 7 de marzo del 2018, Pachelo fue detenido acusado de robar en 5 casas del country Tortugas de Pilar durante Semana Santa. El 26 de mayo del 2020, el TOC 1 de San Isidro sobreseyó el encubrimiento a los hermanos de María Marta, Horacio García Belsunce y Juan Harting, y al vecino Vinelo, al declarar extinguida la acción penal por la prescripción de esa parte de la causa. El 10 de diciembre del 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme de manera definitiva la absolución de Carrascosa en el crimen de su esposa. El 13 de septiembre del 2022, el TOC 4 de San Isidro comenzó a juzgar a Pachelo y los exvigiladores José Ortiz y Norberto Glennon como presuntos coautores del crimen de García Belsunce. El 28 de septiembre del 2022, Pachelo dijo ante el tribunal que era totalmente ajeno al hecho.
El 26 de octubre del 2022, el viudo Carrascosa declaró por primera vez como particular damnificado en un juicio por el caso y dijo: «Hace 20 años que estoy esperando estar enfrente del asesino de mi mujer». El 13 de octubre del 2022, a pedido de los fiscales del juicio, la justicia de San Isidro reabrió la causa por la muerte en enero de 1996 del padre de Pachelo, para que se investigue si fue asesinado por su propio hijo. El 21 de octubre del 2022, en su última declaración ante los alegatos, Pachelo volvió a asegurar que era inocente. «Yo no maté a María Marta, yo no le robé, no fui Campana ni la odiaba, soy totalmente ajeno a eso», dijo. El 2 de diciembre del 2022, Pachelo fue absuelto en fallo dividido por el homicidio de la socióloga. Lo condenaron a 9 años y medio por el robo a una serie de robos a countries en el Gran Buenos Aires en 2017 y 2018. El 27 de marzo del 2024, la Sala 1 de Casación bonaerense revirtió el fallo absolutorio por el homicidio de García Belsunce y condenó a Pachelo a prisión perpetua. Nora Dalmazo y la absolución de Macarrón. Otro caso que fue mediático desde el principio es el de Nora Dalmazo, la mujer asesinada en noviembre del 2006 en Río Cuarto, Córdoba. Después de 15 años de investigaciones cruzadas, Marcelo Macarrón, el viudo, fue absuelto por unanimidad el 5 de julio de este año. Macarrón era el único imputado y llegó como presunto autor intelectual de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y precio o promesa remuneratoria. Aunque los investigadores aseguraron durante el debate que el acusado le había pagado a alguien para cometer el crimen, el fiscal Julio Rivero nunca lo pudo probar. «No puedo acusar por acusar», había dicho, y argumentó que faltaban pruebas para culparlo, pese a que desfilaron 71 testigos durante largas semanas. En ese sentido, el fiscal Rivero cuestionó la investigación policial realizada en el caso y sostuvo que hubo una persecución direccionada hacia la familia Macarrón. De acuerdo a la causa, el crimen fue cometido por un agresor especializado, un sicario, que nunca fue identificado ni detenido. En base a lo que se pudo reconstruir, es que en el juicio la fiscalía sostuvo que el agresor sexualizó la escena del crimen a efectos de que parezca que el mismo se produjo en el contexto de un encuentro sexual con el amante. Tras conocerse la absolución de Macarrón, Juan Dalmazo, hermano de la víctima, sostuvo que el culpable estuvo dentro de tribunales y aseguró que hubo indicios en los que no se profundizaron. En ese sentido, apuntó contra Daniel Lacase, abogado y ex vocero del viudo, por el retiro de $20.000 en Uruguay. «Nora no va a descansar en paz si no se conoce quién la mató», dijo el abogado de Macarrón, e instó a que se continúe en la búsqueda del asesino de Nora Dalmazo. Los hijos de la pareja también pidieron que se siga investigando hasta descubrir qué fue lo que pasó con su madre. Pasaron más de 15 años desde que Nora Dalmazo, de 51 años, la estrangularon en una maniobra mixta con un lazo y manos en su casa de un exclusivo country de Río Cuarto, en Córdoba. La causa tuvo 5 fiscales y 5 hipótesis distintas en este tiempo. Incluso hubo 3 acusados que fueron sobreseídos, incluyendo el propio hijo de la víctima, un ex agresor gubernamental y un perejil. En el banquillo de los acusados estará el viudo Marcelo Macarrón, quien se encontraba en Punta del Este la noche del homicidio de su mujer, jugando el golf con sus amigos. Lo acusan de haber contratado a un sicario para matar a Nora. El jurado popular, integrado por 4 hombres y 4 mujeres,
escuchó en los tribunales de Río Cuarto a 300 testigos. El juicio duró más de 3 meses y los jurados determinaron por unanimidad si el viudo era culpable o inocente del homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal, en calidad de instigador que prevé una pena de prisión perpetua. Para el fiscal Luis Pizarro, quien fue el encargado de elevar la causa a juicio, Macarrón mandó a matar a su esposa en un principio por cuestiones económicas, pero el móvil no está del todo claro. El anterior fiscal del caso, Daniel Miralles, llegó a plantear que el viudo tomó un avión fantasma desde Punta del Este, ahorcó a su esposa y volvió en ese avión para terminar el torneo de golf. Lo cierto es que el asesino que mató a Nora Dalmazo no robó nada de la casa de los Dalmazo Macarrón la noche del crimen y la estranguló sobre la cama de su hija Valentina. La sorprendió luego de que ella llegara de tomar algo con amigas, ya que se había quedado sola en su propiedad del Country Villa Golf, porque su marido estaba de viaje, su hijo vivía en la capital cordobesa y su hija en el exterior. El cuerpo de Nora lo descubrió un vecino. Fue la madre de la víctima la que le pidió que fuera hasta la casa de su propia hija porque no le respondía el teléfono. El hombre ingresó por la puerta trasera y fue quien halló el cadáver. Por la escena del crimen desfilaron 23 personas, entre ellas un cura amigo de la familia que la tapó por pudor. Tras el crimen, en los medios hasta salieron listados de amantes, pero en el expediente figura uno solo, un amigo de Macarrón, quien también participaba en el torneo de golf en Uruguay. Su esposa era amiga de Nora. Esos datos se incorporaron en la causa que naufragó en teorías varias e imputaciones injustas. Una de ellas fue la del albañil Gastón Zácate, que terminó sobreseído. También acusaron a Facundo Macarrón porque el ADN de la escena del crimen apareció el linaje de su línea paterna. Como su padre estaba en Uruguay al momento del homicidio, la sospecha leve recayó sobre su hijo y en el 2012 fue sobreseído. Ahora el viudo se sentará en el banquillo imputado por el autor intelectual del asesinato. Antes el fiscal Miralles lo había acusado de ser el autor material.